Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos más apasionantes de las series y los dramas que nos conquistan. Hoy, tengo una bomba para ustedes, una de esas que te dejan pegado a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la pregunta en la boca, ¿qué va a pasar ahora? Prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento cumbre, un punto de inflexión absoluto, el llamado de Cana Demet que, les prometo, los dejará sin aliento. Si aún no lo han hecho, les pido de todo corazón que se suscriban a nuestro canal, que activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras dosis de drama y emoción, porque créanme, lo que viene hoy es para no perdérselo. ¿Recuerdan esa tensión palpable entre Can y Demet? Esa chispa que ha estado ahí desde el principio, a veces oculta bajo capas de orgullo, de malentendidos, de circunstancias que parecían separarlos irremediablemente. Hemos visto sus miradas, sus roces, sus palabras afiladas que paradójicamente revelaban la profundidad de sus sentimientos. Hemos sido testigos de sus luchas internas, de sus miedos a entregarse por completo, a arriesgarse a ser heridos de nuevo. Y ahora, en un giro que nos ha dejado a todos en vilo, se presenta un momento crucial, un llamado que lo cambia todo. Este no es un simple hilo argumental más, es el epicentro de una tormenta emocional, un terremoto que sacude los cimientos de su compleja relación. Imaginen la escena. La noche cae, las sombras se alargan y la atmósfera está cargada de expectativas, casi tangible en el aire. Demet, quizás abrumada por los acontecimientos recientes, buscando respuestas en un laberinto de emociones confusas, intentando comprender la complejidad de sus sentimientos hacia Can, un torbellino que la arrastra sin piedad. Podría estar sola, mirando por una ventana, el rostro pálido e introspectivo iluminado por la tenue y melancólica luz de la luna, cada rayo de luz pareciendo enfatizar su soledad. O tal vez se encuentra en medio de una conversación difícil, una discusión acalorada o un momento de profunda introspección con alguien más, buscando una salida, una claridad que parece esquiva como el humo. Y entonces ocurre. El teléfono suena. Un número desconocido para muchos, pero para ella, la simple vibración del dispositivo, la pantalla iluminándose con ese nombre que evoca tantas tormentas y momentos de éxtasis, es suficiente para que un escalofrío, una sacudida eléctrica, le recorra la espalda. Es Can. Y no es una llamada cualquiera. No es un mensaje cualquiera. No es una llamada casual, una formalidad vacía. Este es un llamado desesperado, un grito en medio de la tormenta que ha envuelto sus vidas, un intento de anclarse en medio del caos. La voz de Can al otro lado de la línea no es la del hombre seguro, a veces distante y protector que conocemos, el que se mueve con una confianza que raya en la arrogancia. No, esta voz está teñida de una urgencia palpable, de una vulnerabilidad cruda que rara vez deja entrever, como si las paredes que ha construido a su alrededor se desmoronaran una a una. Podría empezar con una pregunta sencilla, pero cargada de un peso insoportable de significado. ¿Estás bien, Demet? Una pregunta que va más allá de la cortesía, que busca una verdad profunda en su estado anímico. O quizás, de forma más directa y audaz, rompiendo todas las barreras, necesito verte. Ahora mismo. La forma en que pronuncia su nombre con una cadencia cargada de anhelo, la pausa antes de continuar, la respiración contenida que apenas se percibe, todo comunica una necesidad apremiante, un deseo irrefrenable de conexión, de reafirmación, de encontrar un refugio en ella. Este llamado no surge de la nada, no es un capricho del guionista. Es la culminación de una intrincada red de eventos, de una trama que ha tejido con maestría la intriga, el suspenso y, sobre todo, el romance. Quizás Demet ha estado en peligro, un peligro inminente que ha puesto su vida en riesgo, y Can, a pesar de sus diferencias irreconciliables, de sus orgullos heridos, no ha podido quedarse de brazos cruzados. Su instinto protector y sus sentimientos subyacentes se han impuesto a cualquier otra consideración. O tal vez las revelaciones recientes sobre su pasado, sobre sus familias, sobre secretos enterrados durante años, han sacudido los cimientos de sus vidas, obligándolos a ambos a confrontar la verdad por dolorosa que sea. Imaginen que Demet ha descubierto algo devastador, algo que la hace cuestionar todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su origen, y busca en Can, de entre todas las personas del mundo, el apoyo incondicional y la comprensión que solo él, con su visión particular y su profunda conexión con ella, parece capaz de ofrecerle. O por el contrario, Can ha tomado una decisión drástica, una que impactará directamente en el futuro de ambos, una que definirá el rumbo de sus vidas, y siente la imperiosa necesidad de informarle antes que nadie, de compartir su fe.
Arga de buscar su reacción, quizás su aprobación, o incluso, temerosamente, su rechazo. La belleza de este momento reside precisamente en la fragilidad que Khan muestra. Siendo un personaje fuerte, un pilar de convicción, a menudo protector y a veces incluso un poco arrogante en su seguridad, verlo admitir una debilidad, expresar una necesidad genuina, es lo que realmente nos conmueve hasta la médula, lo que nos hace conectar con él a un nivel más humano y vulnerable. Podría decirle a Demet algo así como, no puedo dejar de pensar en ti, o me siento perdido sin ti a mi lado. Son frases sencillas, despojadas de adornos, pero dichas en el contexto de su historia, con la tensión acumulada de episodios enteros, con la carga emocional de sus experiencias compartidas, adquieren un peso monumental, como si cada palabra resonara en el vacío que han creado sus conflictos. Podría confesarle que su orgullo, ese escudo tan tenaz, le ha impedido acercarse antes, que ha sido un error garrafal, que la echa de menos más de lo que las palabras pueden expresar, una confesión que rompe todas las armaduras. ¿Y Demet, cómo reacciona? Su respuesta es igualmente crucial, es la otra mitad de esta ecuación explosiva. Podría haber una pausa inicial, un instante de incredulidad, de shock puro. ¿Está preparada para esto? ¿Es este el momento que ha estado esperando en secreto, anhelando en el fondo de su corazón, o es una interrupción inesperada que la descoloca por completo, que la saca de su zona de confort emocional? Su voz podría ser apenas un susurro al principio, temblorosa, intentando procesar las palabras de Khan, descifrar la verdad detrás de su voz quebrada. Luego quizás, un atisbo de la dureza que ha construido a su alrededor como mecanismo de defensa comienza a resquebrajarse, a ceder ante la autenticidad de la llamada. Podría haber un respiro entrecortado, una pregunta incisiva que busca la verdad sin rodeos, ¿por qué me llamas ahora, Khan? Una pregunta que refleja sus dudas y sus miedos, pero también su deseo de entender. O quizás una rendición silenciosa a un simple te escucho que esconde una tormenta de emociones no expresadas. El llamado de Khan no es solo una petición de ayuda o una confesión de sentimientos. Es un acto de valentía, un arriesgarlo todo en el tapete de sus emociones. Al hacer esta llamada, Khan está poniendo sobre la mesa sus cartas, está rompiendo las barreras que él mismo ha erigido con tanto esmero. Está invitando a Demet a entrar en su mundo más íntimo, a ver sus miedos, sus anhelos ocultos, su vulnerabilidad más profunda. Y esto, para cualquier espectador que se ha involucrado en su historia, es tremendamente emocionante, es la validación de todas las esperanzas que hemos albergado. Nos da esperanza, nos hace creer firmemente en la posibilidad de que, a pesar de las adversidades, de los errores del pasado, del peso de sus circunstancias, el amor pueda, de alguna manera, triunfar. Detengámonos un momento a pensar en las posibles consecuencias de esta llamada, en el vórtice de posibilidades que abre. ¿Se encontrarán? ¿Será este el comienzo de una reconciliación largamente esperada, o quizás la chispa que encienda una pasión desbordada, un fuego que lo consuma todo? ¿Podrían acordar un encuentro secreto en un lugar discreto, lejos de miradas indiscretas, donde las palabras no dichas tengan un peso mayor que las conversaciones triviales, donde el lenguaje del cuerpo sea el principal narrador? Imaginen la intensidad de ese reencuentro, las miradas que lo dicen todo sin pronunciar una sola palabra, los abrazos que intentan recuperar el tiempo perdido, que sellan promesas tácitas, que intentan borrar las cicatrices del pasado. O tal vez la llamada sea el catalizador para una confrontación final, para poner todas las cartas sobre la mesa, para desenterrar verdades dolorosas y resolver de una vez por todas sus diferencias, aunque eso signifique un doloroso adiós, un sacrificio necesario por el bien de ambos. Pero conociendo la química innegable que destilan estos dos personajes, la forma en que se complementan y se desafían, es más probable que este llamado sea el inicio de algo nuevo, algo más profundo, más apasionado y quizás, más duradero. Este momento específico, este llamado de Khan a Demet, se convierte en un punto de no retorno absoluto. No solo para la evolución de su relación, sino también para el desarrollo general de la trama. Las decisiones que tomen a partir de esta llamada, las acciones que emprendan, definirán el resto de la historia, tejerán el tapiz de su futuro. ¿Buscarán la felicidad juntos, enfrentando los obstáculos que se presenten con una determinación renovada? ¿O las circunstancias externas, las presiones familiares, las lealtades divididas o los errores del pasado, lograrán separarlos una vez más, condenándolos a un ciclo interminable de idas y venidas? La expectativa es precisamente lo que nos mantiene al borde del asiento, lo que nos hace esperar con ansias el prox.
Imo episodio, lo que nos impulsa a teorizar y a soñar. La forma en que está escrita esta escena, la dirección impecable, la actuación conmovedora de los actores, todo contribuye a que sea un momento inolvidable, grabado a fuego en la memoria del espectador. La banda sonora, quizás sutil pero profundamente emotiva, los primeros planos en sus rostros, capturando cada microexpresión, la forma en que sus voces se quiebran o se vuelven firmes, cada detalle sonoro y visual eleva la intensidad a niveles estratosféricos. Incluso el silencio que precede a la respuesta de Demet, ese instante de tensión suspendida en el tiempo, en el que el mundo entero parece detenerse, es parte fundamental del impacto, de la contención emocional que precede a la explosión. Y cuando finalmente habla, su voz puede estar cargada de una emoción desbordante, de una determinación férrea, o de una dulzura inesperada que ha estado esperando salir a la luz durante demasiado tiempo. Pensemos en qué podría decir Demet en respuesta a este torrente de emociones y vulnerabilidad. Podría reflejar la misma fragilidad que Khan ha mostrado, abriendo su propio corazón en un acto de reciprocidad. O podría mantener su compostura, desafiándolo a demostrar que sus palabras son sinceras, que este llamado no es una treta más. Quizás le diga, Khan, no entiendo qué está pasando, pero necesito que me expliques todo, sin rodeos. O con una valentía recién descubierta, un coraje que emerge de la profunda conexión que comparten, si me necesitas, Khan, entonces ven. Te estoy esperando. Cada respuesta posible, cada palabra elegida, tiene el poder de cambiarlo todo, de reescribir el guión de su destino. Es la belleza intrínseca de estos dramas, de estas historias que nos permiten vivir vicariamente emociones tan intensas, tan reales, que nos hacen sentir parte de ellas. Este llamado es, en esencia, una prueba. Una prueba para Khan de su capacidad de abrir su corazón por completo, de superar sus miedos y de mostrar su verdadero yo. Una prueba para Demet de su disposición a perdonar, a confiar de nuevo, a arriesgarse a amar después de tantas heridas. Y por supuesto una prueba para nosotros, los espectadores, de nuestra fe inquebrantable en el poder del amor para superar cualquier adversidad, por grande que parezca. Es un recordatorio poderoso de que incluso en los momentos más oscuros, cuando la desesperanza parece reinar, siempre hay una oportunidad para la redención, para la reconexión, para un nuevo comienzo que puede ser aún más brillante que el anterior. En resumen, este llamado de Khan a Demet es mucho más que una simple conversación telefónica. Es un punto de inflexión dramático, un acto de valentía y vulnerabilidad que, sin duda, cambia el curso de su relación para siempre. Es la culminación de tensiones acumuladas durante episodios, de sentimientos reprimidos que finalmente encuentran una vía de escape, y el inicio de un nuevo capítulo, lleno de posibilidades emocionantes y, sin duda, de muchos más momentos que nos robarán el aliento y nos mantendrán al borde de nuestras butacas. Nos demuestra una vez más, que a pesar de los obstáculos aparentemente insuperables, la esperanza siempre está presente, y que las conexiones verdaderas, las que nacen de la autenticidad y el respeto mutuo, tienen el poder de resurgir con más fuerza que nunca, de desafiar todas las probabilidades. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este recorrido por un momento tan cargado de emoción, de tensión y de promesas. Espero que hayan sentido la misma intensidad que yo al revivirlo, al desmenuzar cada matiz de esta escena crucial. Gracias de corazón por acompañarme una vez más en nuestro rincón de pasiones, de dramas y de análisis profundos. Ahora, lo más importante, quiero saber su opinión, su perspectiva. ¿Qué creen que sucederá después de esta llamada trascendental? ¿Cuáles son sus expectativas más audaces para el futuro de Khan y Demet? ¿Ven un camino claro hacia la reconciliación o anticipan nuevos conflictos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus reflexiones, sus predicciones y sus teorías, porque sus aportaciones enriquecen aún más nuestro análisis. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado compartiéndolo con ustedes, no olviden darle un gran me gusta, un pulgar hacia arriba que recompense el esfuerzo y la pasión invertida. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también son fans devotos de estas historias cautivadoras, para que todos podamos sumergirnos juntos en este torbellino de emociones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos en nuestro canal, suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras, de nuestros análisis y de nuestras dosis de drama y emoción. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las mejores historias.